Vale, bien. Vamos a dar paso a la siguiente conferencia de esta tarde. Quiero agradecer su presencia al señor alcalde, al concejal de Cultura y al concejal de Urbanismo, que creo que estaba por ahí, aunque no lo veo en este momento. Gracias por acompañarnos a nosotros en este último ratito de la tarde. Y sobre Nelson creo que está casi todo dicho en todas las charlas que ha impartido aquí con nosotros. Ya solo falta que pidamos que sea hijo adoptivo, hijo predilecto de Arona. Y bueno, creo que todo se andará, presentaremos algo por ahí para que se intente. Tiene 45 minutos, o sea que él lo sabe y hoy se trajo el cronómetro para que yo no le corte la cabeza antes de que termine la tarde. Bueno, les dejo con él y con una charla muy interesante, los grupos humanos en la formación de la población de Chasna. Adelante. Bien, señor alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Arona, señores concejales, señor presidente, amigos todos, en primer lugar agradecer como siempre la amable invitación que me hace la Sociedad de Genealogía Heráldica de Canarias y en especial el amigo José Antonio González Marrero por invitarme un año más a estas séptimas jornadas de Genealogía de Arona, que como todos ustedes pueden ver, versará mi ponencia sobre los grupos humanos que han conformado la población de la comarca de Chasna hasta principios del siglo XX. He creído conveniente que en vez de realizar pues una conferencia tediosa y aburrida con largas listas de nombres, apellidos y fechas, creo que para amenizarlo, no sé si bien o mal, he pretendido escoger una familia, un linaje en concreto representativo de cada uno de esos grupos, etnias o nacionalidades que han conformado la población de la comarca de Chasna, empezando lógicamente por quienes son nuestros primeros habitantes, los guanches, en concreto los del sur de Tenerife. En este sentido, la población del sur de Tenerife, después del fin de la conquista en 1496, al menos en las primeras décadas, fue eminentemente una población prehispánica, la que sobrevivió a la conquista y a la esclavización. Eran pequeños grupos pastoriles a los que con el paso de las décadas se fueron uniendo pobladores y repobladores venidos de todas partes de Europa, principalmente de la península ibérica, que se mezclaron con la población aborigen, con los guanches, se amalgamaron y los guanches poco a poco fueron siendo aculturizados y perdiendo lo que eran, digamos, las características propias de lengua, cultura de su etnia, hasta que finalmente pues, se diluyeron con el resto de la población canaria. Sin embargo, en esta comarca del sur de Tenerife, en estas tierras de Chasna, vivieron las últimas familias que se consideraban o eran considerados por sus convecinos guanches puros, es decir, sin mezcla alguna con los nuevos pobladores llegados de Europa. Curiosamente, en esta comarca de Chasna, varias de estas familias, cuando fueron cristianizadas, adoptaron como apellido el apellido González, por otro lado es uno de los más comunes en todo el territorio nacional, y algunas de estas familias pues me voy a referir brevemente. Aquí vemos un mapa de la isla de Tenerife con los 9 mencellatos que encontraron los españoles tras la llegada o tras el fin de la conquista en el año 1496. La comarca de Chasna se corresponde más o menos con los límites geográficos del antiguo mencellato o reino guanche de Abona. Bien, primeramente voy a hablar de una serie de familias prehispánicas que se asentaron en el valle de Cherjo y de Chiñama, la zona de Charco del Pino, que ven fotografiada con la montaña gorda. Fueron un grupo de familias guanches asentadas en esa zona que todavía a mediados del siglo XVII, es decir, casi 150 años después de la conquista, eran llamados guanches por sus convecinos, porque los tenían por tal, es decir, tenían conciencia de esa pertenencia a ese grupo étnico, a pesar de que habían pasado 150 años después de la conquista, y así aparece en la documentación de la época. Así, por ejemplo, en el año 1666 se bautizó en la iglesia parroquial de Granadilla de Abona a una criatura bautizada como Francisco, del cual se expresó que era hijo del alférez Francisco Pérez y de Beatriz González, y el cura de Granadilla anotó de las familias de los guanches. O el caso también de otro niño llamado Pascual, que fue bautizado en la iglesia de San Antonio de Granadilla en 1668 y del cual el cura dijo que era hijo, la criatura de Antonio González Natural, y también anotó de la familia de los guanches. También en esta zona de Cherjo y de Charco del Pino vivió otra familia apellidada Díaz Muros, cuya memoria todavía subsiste en un paraje de Charco del Pino que se conoce como Los Muros. Y a esta familia pues, se refieren antiguas informaciones de hidalguía del siglo XVIII, como la que ven reproducida en la diapositiva,
todavía a mediados del siglo XVIII, eran considerados por sus convecinos granadilleros como familias guanche y eran tenidas por tal. En concreto, esa probanza de hidalguía del capitán Ignacio Álvarez se refiere a esta familia Díaz Muro como descendientes de los naturales guanches de esta isla que permanecieron avecindados en el pago de Cherjo, familia notoriamente conocida en estos parajes. Bien, en cuanto a lo que se refiere a las tierras del actual municipio de Arona, aquí ven junto a esta fotografía antigua de Arona la reproducción de parte de una escritura que se otorgó el 17 de noviembre de 1573, es decir, 80 años después de la conquista, en la que podemos leer cómo había todavía personas a las que se le denomina por su antropónimo, por su nombre guanche, es decir, sin ni siquiera consta el apelativo castellano. En concreto, leyendo, vemos que la escritura se referencia a un pedazo de tierra en Arona, linda de una parte hacia el Ahijadero, la montañeta de Chimaca y el roque de Anafé, cortando derecho hacia abajo a la cueva donde solía morar Guanaona. No sabemos quién era esta Guanaona, pero es evidente que es un antropónimo de origen guanche, y todavía 80 años después de la conquista, en Arona, en estas escrituras, en estos documentos, se hace referencia a aborígenes pues, por su nombre prehispánico, sin que conste el nombre cristiano pues, que adoptaron al ser bautizados. Asimismo, me gustaría hacer referencia a otra familia que también utilizó el apellido González. Su tronco es un tal Cristóbal González Guanche. Consta que tenía tierras en la zona de Chayofa y el Verodal, que es lo que se ve en esta fotografía antigua. Y todavía a mediados del siglo XVII, estos descendientes de Cristóbal González Guanche, por sus convecinos, en los documentos judiciales o pleitos que había de la época, se les denomina como guanches, así tal cual, es decir, porque se les considera y son tenidos como tales. Quizás incluso en esta época, a principios del siglo XVII, es posible que hasta tuviesen algún lejano recuerdo de la lengua de sus mayores. Así, por ejemplo, en una escritura del año 1645, un tal Alonso González hace referencia a los guanches herederos de Cristóbal González el Viejo, en un pleito de tierras en Chayofa. Bien, este Cristóbal González Guanche ha dejado numerosa descendencia hasta el día de hoy en el municipio de Arona. Concretamente o curiosamente, la descendencia por línea de varón, es decir, de padre a hijo, se ha extinguido en Arona con Luis González Barroso, que se casó en 1927 con Armenia Almeida Domínguez, ha seguido sucesión femenina, pero curiosamente la descendencia masculina de varón a varón sin interrupción desde Cristóbal González Guanche hasta hoy se conserva en Cuba y en Estados Unidos merced a la tradicional emigración canaria, con el matrimonio que se produjo en La Habana en 1890 entre el aronero Fortunato González Frías, que es descendiente directo, como digo, por línea de varón de Cristóbal González Guanche, con una tal Marcelina Navarro Hernández. Y finalmente, para acabar con estas familias guanches, voy a hacer referencia a los González del Pino, que es una familia también que recibe el apelativo de guanches en la documentación de la época. Se asientan en el caserío de Jama, en el municipio de Vilaflor, que es la que lo ven fotografiado, y de estas familias González del Pino descienden casi todos los que hoy llevan el apellido González en el municipio de Arona. El antepasado más lejano de ellos es un tal Blas González del Pino, al que apodan el Guanche, que se casa en la iglesia de Vilaflor en 1664 con María Ramos. Tuvo numerosa descendencia, como pueden ver en el recuadro, de la cual proceden pues, prácticamente la totalidad de los actuales habitantes de Arona, de Vilaflor de Chasna, de San Miguel y de Granadilla, e insisto, muchos o casi todos de los que hoy llevan el apellido González en el municipio de Arona. Bien, aquí vemos un documento de mediados del siglo XVIII que rescaté del Archivo Parroquial de Vilaflor, en el que vemos la firma de una descendiente de Blas González del Pino y vemos cómo se firma Ana González y pone debajo La Guancha. Esto es muy importante porque Guanche no aparece como apellido, no es Ana González Guanche, sino aparece como La Guancha, es decir, haciendo referencia, lógicamente, al apodo con el que era conocido por todos sus convecinos, porque todavía a mediados del siglo XVIII, 250 años después de la conquista, se siguen considerando guanches estas familias, que incluso ya en el siglo XIX seguimos encontrando a los descendientes de Blas González con este apellido Guanche, como en esta partida de entierro que aparece ahí, creo que más o menos, no sé, bueno, no funciona, a ver. Sí, pero al revés, tú quieres. Bueno, pues por ahí, en algún sitio de esto, aparece ahí el apellido González Guanche de esta familia.
Bien, probablemente a todas estas familias aroneras de apellido González se refirió el viajero escocés George Glass en 1764, cuando escribió lo siguiente: ambas ciudades, Weimar y Chasna, tienen algunas familias que viven en ellas que se consideran a ellas mismas como los auténticos descendientes de los guanches. He visto y he hablado con esas personas, pero no pudieron satisfacer mi curiosidad en ninguna cosa que se refiera a los hábitos y costumbres de sus antepasados, cuyo lenguaje han perdido por completo. Me parecieron ser de una tez más blanca que los españoles de la provincia de Andalucía. Es decir, seguían siendo considerados guanches, pero ya habían perdido por completo, estaban completamente aculturizados. Y ya como anécdota, el famoso cabrero Salvador González Arayón, fallecido en 2012, que a todos les sonará pues por múltiples investigaciones y por ser el descubridor del conjunto ceremonial de Huargancho, era descendiente directo por línea de varón a varón de esta familia de los González Guanche o González del Pino. Bien, en cuanto al siguiente grupo étnico al que me gustaría referirme, son los pobladores que vinieron de la isla de Gran Canaria. Eran un selecto grupo de aborígenes de Gran Canaria que tras el fin de la conquista castellana de su isla en 1483, la mayor parte de ellos fueron deportados o esclavizados en la península, y cuando posteriormente se produce la conquista de Tenerife, muchos se enrolaron como conquistadores en el ejército español y tuvieron la oportunidad así de volver al archipiélago. Esto es un grabado de estos aborígenes de Gran Canaria. Aquí vemos dos pinturas. La de la izquierda representa la rendición de los guanartemes de Gran Canaria, la entrega de la princesa Guayarmina en el Real de Las Palmas, y la de la derecha, la rendición de los menceyes guanches en 1496 al ejército de Alonso Fernández de Lugo. Bien, pues de este conjunto de familias de aborígenes gran canarios que participan en la conquista de Tenerife y que se asientan en esta isla, dando lugar incluso a fundando lugares como el Realejo de Arriba, el Realejo Alto, voy a destacar a una de ellas en concreto, que es la familia Sierra, un apellido muy extendido todavía en la comarca de Chasna. Entre el público hay alguno que lo lleva todavía de primero. Mi abuelo materno también era Frías Sierra, de segundo apellido, y descienden de uno de estos aborígenes nobles gran canarios llamado Antón de la Sierra, que al parecer su nombre indígena era Ventaguaire, y que tras finalizar la conquista de Tenerife en 1496 recibió tierras y agua en la zona de Masca y en la zona de Acentejo, se asentó con su mujer María González y sus hijos y fundó una larga familia de la cual descienden pues miles de personas hoy en el sur de Tenerife, prácticamente todos los habitantes de la comarca de Chasna y especialmente los que se apellidan Sierra. Aquí vemos la firma del hijo de Antón de la Sierra, el conquistador que vino de Gran Canaria, prehispánico. Vemos la firma de un hijo que es Pedro de la Sierra en la parte izquierda, y en la parte derecha la fuente de Jama, que fue el primer lugar en la comarca de Chasna donde se asentó esta familia Sierra. Posiblemente Pedro de la Sierra, el hijo del conquistador gran canario Antón de la Sierra, se asentó en Chasna porque contrajo matrimonio a mediados del siglo XVI, siguiendo la endogamia tradicional de este tipo de familia, con una tal Francisca de Betancourt, cuya madre era también una aborigen de Gran Canaria llamada María Delgado, y a la que encontramos viviendo en Adeje en el año 1530 con su esposo Juan de Betancourt, de una forma bastante acomodada para la época, pues tenían una yunta de bueyes, 500 cabras, un esclavo morisco de 20 años de edad, una mula y 130 colmenas. Asimismo, este matrimonio de Pedro de la Sierra y Francisca de Betancourt, del que descienden todos los que se apellidan Sierra en la comarca de Chasna, está emparentado con el hermano Pedro de Betancourt, tal como ven en el recuadro, dado que Francisca de Betancourt, la mujer de Pedro de la Sierra, es hermana de Catalina de Betancourt, que se casa con un tal Pedro González, y estos son los bisabuelos del santo hermano Pedro de Betancourt. Bien, entre los descendientes de la familia Sierra me gustaría nombrar a dos ilustres aroneros que yacen completamente en el olvido aquí en Arona y que eran los hermanos José y Tomás de la Sierra. Nacieron en Arona a finales del siglo XVII y fueron dos de las 25 familias canarias que fundaron la ciudad de Montevideo, capital de Uruguay, en el año 1729. Aquí vemos la partida de matrimonio de uno de ellos, reproducida en la iglesia de Vilaflor. De ellos puedo decir, como digo, que estos dos hermanos, uno se llamó José de la Sierra, nació en Arona en 1686 y se casó en 1707 con María Hernández de Torres, que era de la Honduras, y su hermano Tomás de la Sierra nació en Arona en 1692 y se casó en 1720 con Juana Domínguez Siberio, que era natural de Taucho, en Adeje. Estos dos hermanos, ya casados con sus mujeres y con sus hijos que habían nacido aquí en Arona, decidieron, como tantos canarios, iniciar una nueva vida, iniciaron un viaje bastante intrépido junto con otras 20 y pico familias canarias y, como digo, fundaron Montevideo, la capital de Uruguay, en el año 1729, después de una travesía
pues en la que se padecieron pues de todo, hasta los bizcochos, el pan que llevaban pues se pudrió y se llenó de gusanos, pasaron múltiples calamidades hasta que se asentaron en Montevideo. Uno de ellos, el mayor, José de la Sierra, incluso fue un próspero hacendado en ese entonces territorio español, y en concreto fue miembro del Cabildo de Montevideo y aparece pues como uno de los principales pobladores de Montevideo. Como digo, es una lástima que estos dos hermanos, José de la Sierra y Tomás de la Sierra, cuyos descendientes están a día de hoy en Uruguay y en otras repúblicas de Hispanoamérica, pues ya están completamente en el olvido en la Arona del siglo XXI. Bien, aquí vemos la fundación de Montevideo, un grabado de la época de Montevideo, y José de la Sierra, este aronero, que llegó a tener en Montevideo pues 5 esclavos, 600 ovejas, 310 vacas y 60 yeguas. Sin duda, mucho más de lo que habría tenido en Arona si no hubiera emigrado a América. Bien, a continuación, y como representativo del grupo de los linajes de las múltiples familias de origen español de la península ibérica, voy a referirme a una familia de Vilaflor de Chasna, los Quijada, que además tienen un ilustre antepasado, están emparentados pues, con la realeza europea y la aristocracia canaria, tal como comentaré a continuación. Esta familia Quijada desciende de un noble castellano llamado Luis Quijada. Sus descendientes se asentaron en Vilaflor de Chasna y uno de ellos, llamado Pedro Quijada, en el año 1711 contrajo matrimonio en la iglesia de Vilaflor con doña María Soler de Padilla y Castilla, la cual era descendiente directa de Pedro Soler, el fundador del pueblo de Vilaflor. Pedro Soler era un mercader catalán que llegó a Tenerife a principios del siglo XVI, era natural de Constantí, en la provincia de Tarragona, que es el pueblo que ven fotografiado a la derecha con la iglesia. Y como digo, este Pedro Soler se casó, dio un braguetazo en la terminología moderna, se casó con una andaluza llamada Juana de Padilla, que era hija única y heredera de todas las tierras y aguas del Valle de Chasna. En un documento de mayo de 1531, Pedro Soler, él mismo, pues declara que es el fundador del pueblo que hoy llamamos Vilaflor de Chasna. En concreto, en ese documento declaró que es público y notorio que en esta isla, desde un año hacia esta parte, poco más o menos, yo he poblado y pueblo un lugar en el término de Abona, y he hecho edificar y edifico a mi costa un templo e iglesia, y puesto muchos parrales, y hago un camino para carretas desde la hacienda hasta la mar. Bien, pues esta familia Soler, de la que descienden los Quijada de Vilaflor, tienen un ilustre antepasado que es el rey de Castilla, Pedro I el Cruel, que nació en Burgos en 1334 y falleció en 1369. Quizás han oído esta frase, es una frase que ha pasado a la historia, la de ni quito ni pongo rey, pero ayudo a mi señor, y es que el ilustre antepasado de la familia Quijada de Vilaflor, el rey de Castilla, Pedro I, en estas luchas intestinas por el poder como tipo Juego de Tronos de las series que vemos ahora, pero que eran reales en la Europa medieval de entonces, pues Pedro I el Cruel, tras la batalla de Montiel, se enfrentó cuerpo a cuerpo con su hermanastro, Enrique de Trastámara. Pedro iba ganando el combate, estaba físicamente sobre su hermanastro Enrique, que le disputaba el trono, y entonces un siervo, un criado de Enrique de Trastámara, agarró por el pie al rey legítimo de Castilla, Pedro I el Cruel, y lo hizo virarse hacia abajo, de forma que Enrique de Trastámara pues ganara ventaja y se pusiera sobre su hermanastro, y aprovechó para acuchillarlo y matarlo. Y pronunció ese siervo que agarró el pie del rey Pedro de Castilla, viendo que Enrique de Trastámara iba perdiendo ventaja, pronunció la famosa frase que pasó a la historia de ni quito ni pongo rey, pero ayuda a mi señor. Bien, pues el rey Pedro I de Castilla, con su esposa María de Padilla, su primera mujer, tuvo a Constanza de Castilla, que se casó con un hijo del rey de Inglaterra, Eduardo III, y una nieta, Catalina de Lancaster, es la abuela de la reina Isabel la Católica, casada con Fernando el Católico, de la que todos hemos oído hablar, y de la cual descienden toda la realeza europea, entre ellos el actual rey de España. Mientras que, como era usual en la época, fuera de su matrimonio, Pedro I de Castilla tuvo un hijo bastardo con doña Isabel de Sandoval, que fue el infante Diego de Castilla y Sandoval, que nació en 1370 y falleció en 1458. Pasó la mayor parte de su vida en prisión, precisamente por ser hijo del rey asesinado depuesto, y de su unión con Isabel de Salazar y Guzmán desciende la familia Soler de Vilaflor y, por tanto, los actuales Quijada del municipio de Vilaflor de Chasna, que, por esta línea bastarda, descienden del rey de Castilla, Pedro I. Aquí, paradojas de la historia, vicisitudes, entre estas dos personas, pues han transcurrido, hay 600 años
que la separan. A la izquierda es doña María Luisa, encontramos a doña María Luisa Quijada Quijada, una señora de Vilaflor, que aparece fotografiada a principios del siglo XX con su esposo Faustino Cano y sus 2 hijos, y es descendiente directa del rey Pedro I el Cruel de Castilla, porque como todos los Quijada, es descendiente de los Soler de Padilla y Castilla. Y a la derecha, lógicamente, vemos a su majestad el rey don Felipe VI, que también es descendiente tanto del rey Pedro I el Cruel como de su hermanastro Enrique de Trastámara, y que, insisto, 600 años atrás, pues parten del mismo tronco estas 2 familias. ¿Quién lo diría, verdad? Y de rebote, como todos sabemos, la realeza europea pues está toda endogámicamente emparentada entre sí, y aquí vemos en esta fotografía pues a la reina Beatriz de Holanda, la reina de Inglaterra, detrás el rey Harald de Noruega, la reina Margarita II de Dinamarca y la reina Sofía de España. Todos ellos, todos estos monarcas, son descendientes de los reyes católicos y, por tanto, del rey Pedro I el Cruel, que es el antepasado de los Quijada de Vilaflor. Bueno, es un entronque bastante lejano, pero que no deja de ser anecdótico y regio, ¿no?, para los que sean descendientes de esta familia. Bien, y además están emparentados con el marqués de la Fuente de las Palmas, don Alonso Chirino del Hoyo, que era nieto de doña Josefa Soler, como todos sabemos. Bien, a continuación me voy a referir en representación de las familias portuguesas en la comarca de Chasna. Todos sabemos la gran influencia que han tenido los portugueses en Canarias, numerosos apellidos, Abreu, Afonso, Dorta, son de origen portugués, palabras canarias como Fañoso, Millo, son todas de origen portugués, y de las múltiples familias a las que podría referirme en la comarca de Chasna, como los González Zarco de Madera, a los que se refirió ayer don Octavio Rodríguez Delgado, los Alfonso o los Bello, he preferido centrarme en otra familia portuguesa bastante desconocida, pero de la cual descendemos prácticamente todos los actuales habitantes de Arona, y cuyo apellido todavía existe, lo llevan pocas personas, pero existe el apellido Aponte. Son originarios de esta familia aronera, descienden de un tal Gaspar de Aponte, natural de la isla de Santa María, del pueblo de Santa Bárbara, en las Azores, que es el pueblo que aparece aquí fotografiado, y este Gaspar de Aponte, a finales del siglo XVII, emigra y se asienta en la villa de Adeje, posiblemente porque tenía algún tipo de oficio especializado relacionado con los ingenios de azúcar al que le han tan dado los portugueses, y ese fue el motivo por el que se asentó en Adeje y se casó en 1687 con una adejera llamada María García de Morales. Aquí vemos varios grabados de Adeje del siglo XIX. Este Gaspar de Aponte y su esposa luego se trasladaron a Arona, donde quedó su descendencia, e insisto, de la que descendemos pues varios de los que estamos aquí, todos los que tenemos nuestras raíces en la comarca de Chasna. Si vemos cómo llegó pobre a Adeje, a Tenerife, por cuanto en su testamento del año 1735 declaró que no traje capital alguno al matrimonio por carecer de él, pero luego formó un pequeño capital con tierras en Chimaca, en el Verodal, en la Hondura, e incluso dejó una larga e ilustre descendencia de la que no solamente vienen todos los aroneros, sino ilustres familias del norte de Tenerife como los Ascanio de la Villa de la Orotava, que son descendientes directos del portugués de Azores, Gaspar de Aponte. Aquí el señor de la derecha, el señor sombrero, es mi tatarabuelo Juan Sierra Aponte, que es uno de los últimos que llevó este apellido en Vilaflor. Bien, como representante de las familias italianas me voy a referir a otro ilustre linaje chasnero, que son los Reverón, originariamente Riverol de Génova. Aquí esto es una foto de la familia Reverón de la Escalona de mediados del siglo XX. Como todos sabemos, los Reverón tienen un ilustre linaje, origen en la ciudad de Génova, que aparece a la izquierda. Eran una familia de las más distinguidas de Génova. Bueno, sus orígenes son bastante ilustres, no me voy a extender sobre ello, y uno de los miembros más ilustres de esta familia fue Francisco de Riverol, que era un mercader genovés que contribuyó económicamente a las conquistas de Gran Canaria, La Palma y Tenerife. Era amigo personal de Cristóbal Colón e incluso financió económicamente el 4º viaje de Cristóbal Colón a América. Bien, los actuales Reverón de la comarca de Chasna son descendientes no de Francisco de Riverol, el amigo de Colón, sino de un primo suyo que se llamaba Juan Bautista de Riverol. Es la forma castellanizada ya de este nombre, el cual pasó a Cádiz, de Génova a Cádiz, y allí se casó con una ilustre dama sevillana llamada doña Francisca Quijada de Lugo, que era prima carnal del adelantado Alonso Fernández de Lugo. Esto quiere decir, por tanto, que los Reverón de la comarca de Chasna
y prácticamente todos los habitantes de la comarca de Chasna, porque por algún lado o el otro todos venimos de esta familia, son descendientes del genovés Juan Bautista de Riverol y de una prima del conquistador de Tenerife y adelantado de Canarias, doña Francisca Quijada de Lugo. Aquí vemos una representación de Alonso Fernández Lugo presentando a los menseyes a los reyes católicos en Almazán. Bien, el Juan Bautista de Riverol, el casado con doña Francisca Quijada de Lugo, obtuvo importantes tierras, sobre todo en el norte de Gran Canaria, en la zona de Gáldar. Fue regidor de la isla de Gran Canaria en el año 1507. Una parte de su descendencia pasó a Tijarafe, a La Palma, donde aún se apellidan Riverol, y en concreto a Tenerife llega un bisnieto de Juan Bautista de Riverol llamado Antón de Riverol, que ven en el cuadro, que se casó en 1586 en la iglesia de Vilaflor con María Sebastiana Márquez. De este Antón de Riverol, bisnieto del genovés y de doña Francisca Quijada de Lugo, la prima del adelantado de Canarias, descienden las 3 ramas de reverones que hay actualmente en el municipio de Arona y que ven ahí: Mateo de Reverón, Miguel de Reverón y Pedro de Reverón, que no me extiendo pues porque no tengo más tiempo. Bien, en cuanto a los Pomar de Granadilla, que ven ahí, pues es la representación que he querido tener de las familias judías. Hay muchas leyendas, historias, fabulaciones respecto de los judíos en España, y es un ejemplo que he querido poner porque es bastante desconocido y además me precio yo de haberlo descubierto por una serie de vicisitudes que ahora voy a contar. Resulta que tengo un bisabuelo mallorquín que no tiene nada que ver con los Pomar, y pasé hace unos 15 años un verano en el Archivo Diocesano de Palma de Mallorca investigando a mis antepasados mallorquines. Leí mucha literatura de la isla y entre ellos estos 2 libros, el de la izquierda en catalán, La saga de un chueta, y el de la derecha, Los chuetas mallorquines, 15 siglos de racismo. Ahí pues tuve la sorpresa de que mis parientes y amigos Pomar de Granadilla, una de las familias más ilustres de la burguesía rural de Granadilla, pues eran descendientes de los judeoconversos de Mallorca, que han sufrido hasta prácticamente el día de hoy pues racismo, exclusión y todo tipo de humillaciones por las razones históricas que ahora les contaré. El Tribunal de la Inquisición, cuando se asienta en Mallorca a finales del siglo XV, pues tiene la misma función que en el resto de la cristiandad. Y en concreto, la existencia de estos judíos mallorquines denominados despectivamente chuetas hasta el día de hoy, pues estriba en que en el año 1691 se hizo un auto de fe por el Tribunal de Inquisición en Mallorca, en la cual se condenaron a 88 personas por judaizantes, es decir, personas que habían sido forzadas o coaccionadas a convertirse al catolicismo, pero que seguían practicando la fe judía en privado. Fueron delatados, se procesó a 88 de ellos y fueron condenados. De los 88, 37 fueron condenados a muerte. Como de esos 37 mallorquines, esto fue en el año 1691, como de esos 37, 34 se arrepintieron de su herejía, lo de herejía lógicamente entre comillas, se les aplicó el garrote vil y luego fueron quemados ya sus cuerpos muertos en la hoguera. 3 de ellos no se arrepintieron, entre comillas, de su fe judaica y fueron quemados vivos. Bien, pues para mayor oprobio, la Inquisición, lógicamente, todo este tipo de condenas públicas, lo que predicaban o lo que se pretendía era conseguir por cierta terror entre la población, escarnio, y para ello pues se utilizaban básicamente los sanbenitos. Todos hemos oído hablar de la expresión esta de colgar un sanbenito. Pues procede de que los condenados por la Inquisición eran obligados a llevar un traje, un hábito que se llamaba sanbenito, en el que se escribía su nombre y el delito del que se le acusaba y por el que era condenado. Luego esos sanbenitos se colgaban en las iglesias, los conventos y las catedrales durante siglos y siglos para que todo el mundo tuviese conocimiento, para mayor oprobio y escarnio de la familia, de que habían sido condenados por la Inquisición pues por ser protestantes, judíos, sodomitas, lo que fuera, brujas, hechiceras, etc. Bien, esto ocurrió con estas familias mallorquinas en 1691. Esos 15 apellidos que llevaban, entre ellos el de Pomar y el de Fortesa, estaban colgados en los sanbenitos de un convento dominico de Palma de Mallorca, y eso quedó en la memoria colectiva de Mallorca como que cualquiera que llevara esos 15 apellidos era descendiente de estos judeoconversos que habían sido quemados por la Inquisición, e insisto, hasta el día de hoy, hombre, hoy ya bastante más sutilmente, pues sufren rechazo social
y hasta humillaciones. Yo conozco a compañeros míos que llevan algunos de estos 15 apellidos, lo estoy hablando de hace 10 años, cuando yo vivía, o 15 años en Barcelona, compañeros míos mallorquines, que de pequeños eran insultados y escupidos en la escuela, pues simplemente por llevar uno de estos 15 apellidos chuetas de judíos conversos. Es una historia bastante oscura y tenebrosa, desconocida en la península. Bien, pues los judeo conversos, ante el rey Carlos III, intentaron que desde el punto de vista legal se les excluyeran o se eliminaran estas, digamos, todo este tipo de oprobios o discriminaciones que sufrían. Lo consiguieron. El rey Carlos III dictó una real cédula que podemos ver aquí en la parte derecha, en 1782, en la que decía que no solo no se les impida habitar a los chuetas en cualquier otro sitio de la ciudad o isla de Mallorca, sino que se les favorezca y conceda toda protección y que no se les insulte ni maltrate. Bien, pues dos miembros de esta familia, dos hermanos llamados José y Nicasio Pomar Fortesa, se asentaron en Granadilla de Abona a principios del siglo XIX. José Pomar fue un ilustre párroco de Granadilla que murió apuñalado en Granadilla en extrañas circunstancias en 1833, nada que ver porque fuera de origen judeo converso, eso era totalmente desconocido en Granadilla. Parece ser que fue un asunto de falda, fue apuñalado por un hombre y él dijo, no murió inmediatamente, sino dijo a sus familiares que si sobrevivía diría quién fue su agresor, pero si moría pues se llevaría el secreto a la tumba. Murió de las puñaladas y se llevó el secreto a la tumba. Su hermano, Nicasio Pomar Fortesa, fue un importante terrateniente en Granadilla, se casó con una ilustre vecina de dicho pueblo, doña María del Pilar Rodríguez Venero, y fundó una ilustre familia de la que descienden pues, varios cientos de granadilleros que constituyeron la oligarquía rural de Granadilla hasta el siglo XX. En la foto de la derecha se ve a dos nietos de Nicasio Pomar Fortesa. El varón es Antonio Frías Pomar, casado con su prima hermana María Rodríguez Pomar, y sus hijos, pues fotografiados en Granadilla a principios del siglo XX. Bien, y para mayor terror pues, de esta historia, todos hemos oído hablar del Holocausto judío y el genocidio que realizaron los nazis sobre las poblaciones judías de Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Exterminaron a más de 6 millones de ellos y sus tentáculos llegaron a la isla de Mallorca. Tuvieron conocimiento de los chuetas mallorquines y la Gestapo se presentó en Mallorca en el año 1942. Solicitaron los padrones y censos de población de Mallorca. Era muy fácil localizarlos, por cuanto cualquiera que llevara esos 15 apellidos ya era considerado descendiente de los judíos conversos. Lógicamente, y afortunadamente, al derrotarse a la Alemania nazi en la Guerra Mundial, pues lógicamente estos 20.000 mallorquines de esa época, del año 42, yo estoy seguro de que no fueron exterminados, que hubiera sido su destino definitivo, de no haber sido derrotado pues los planes de la Alemania nazi a la vista del genocidio tan grande que practicaron con las poblaciones judías en todo el centro y el este de Europa. Me imagino que los Pomar de Granadilla hubieran escapado porque ya estaban asentados aquí desde el siglo XIX y se desconocía completamente su origen judeo converso porque ya se procuraban ellos muy mucho de pregonarlo. Bien, en cuanto a las poblaciones de origen británico de las Islas Británicas, es prácticamente inexistente en el sur de Tenerife, no así en la banda norte, en la que hay unas familias de ingleses e irlandeses comerciantes que se asientan en el Valle de la Orotava. De una de estas familias procede la familia Díaz de Vilaflor, a la cual yo pertenezco por línea agnada. Aquí hay dos bisabuelos míos y mi abuelo fotografiado, y mis dos bisabuelos, al ser primos hermanos, son descendientes de un inglés llamado Juan Antonio el Inglesito, que también tuvo muchos problemas con la Inquisición, no por ser judeo converso, sino al parecer por ser anglicano o protestante. De hecho, fue denunciado un nieto de Juan Antonio el Inglesito ante la Inquisición de Tenerife, de Canarias, porque su abuelo, Juan Antonio el Inglesito, había venido aquí a Tenerife hereje, no hallarse su bautismo, ni saberlo tuvo ni sus ascendientes. Como vemos, era un tema bastante serio el del Tribunal de la Inquisición en aquella época y los problemas que te podía acarrear. Bien, para finalizar me quedan dos familias, voy bastante bien de tiempo, me quedan con todo lo que he corrido. Con todo lo que he corrido yo creo que ya me puedo relajar un poco. Bien, una de las familias de las que quisiera hablar son los Melián, antes Milán, que es un exótico linaje africano asentado en el frontón en San Miguel de Abona. Esto también, la aportación de las poblaciones africanas, del África negra subsahariana al poblamiento canario, es también un tema bastante desconocido y poco tratado, pero que es muy interesante, especialmente en lugares como el sur de Tenerife, como tendré ocasión de explicar a continuación. Como ejemplo de una de estas familias que tienen sus orígenes en el África negra, está esta familia chasnera. Está asentada hoy principalmente en el pueblo de Vilaflor, en Busanada, que es un barrio de Arona, y en la zona de Charco del Pino, en Granadilla de Abona.
son estos engaños, ¿no?, de la genealogía. Si uno no sabe nada del origen concreto de esta familia, al ver el apellido Melián pensarían que es una familia de origen normando. Melián es un apellido que vino a Canarias con los conquistadores normandos, es un apellido francés, pero sin embargo esta familia no tiene nada que ver con los Melián normandos. Su apellido era Milán, por las razones que ahora explicaré, pero que a finales del siglo XIX se corrompió el Milán en Melián. O sea que no tiene nada que ver. Bien, en cuanto al origen de esta familia, los Melián, antiguamente Milán hasta el siglo XIX, los he encontrado en una esclava de raza negra llamada Juana Pérez, que vivió en Adeje a principios del siglo XVIII. Era una esclava perteneciente a los marqueses de Adeje, que todavía en esa época tenían una veintena de esclavos que dedicaban a tareas domésticas, a labores del ingenio de azúcar, etc. Esta Juana Pérez era soltera y tuvo 2 hijos que también fueron esclavos, porque conforme a la legislación de la época, los hijos de una mujer esclava, aunque su padre fuera un hombre libre, tenían la condición también de siervos, de esclavos. Bien, pues tuvo 2 hijos esclavos llamados Pedro Esteban y Catalina Inés, los cuales fueron comprados a principios del siglo XVIII por una vecina de Chasna llamada doña María Gregoria Milán Temudo. Esta señora era natural de Garachico, era una señora bastante acomodada, contrajo matrimonio con un miembro de la familia ilustre García del Castillo, y su venida a Chasna probablemente tenga relación con que su hermano, el hermano de doña María Milán Temudo, que se llamaba don Manuel Milán, fue cura párroco de Vilaflor a finales del siglo XVII. Probablemente ese fue el motivo por el que su hermana se trasladó también a Chasna y acabó casándose con un ilustre miembro de la familia García del Castillo de Chiñama y Granadilla de Abona. Bien, como era normal en esa época, entre las clases más acomodadas, pues se solían tener esclavos básicamente para el servicio doméstico. Y doña María Milán Temudo no fue una excepción y obtuvo a estos 2 hermanos esclavos que se llamaban Pedro Esteban y Catalina Inés, hijos de la esclava de la Casa Fuerte del marqués de Adeje, Juana Pérez. Sin embargo, cosas de las relaciones humanas, también era frecuente algunas veces que cercana ya a la muerte, los dueños de los esclavos, pues si estaban contentos con el servicio, la fidelidad que les habían prestado a lo largo de su vida, pues les otorgasen la libertad a sus esclavos después de fallecer ellos, o les donasen terreno. Solía pasar, no era algo infrecuente. Y en el caso de doña María Milán, que no tenía descendientes directos, en su testamento que otorgó en el pueblo de Vilaflor el 13 de junio de 1728, doña María Milán, en una de las cláusulas del testamento, no solamente dio la libertad a sus esclavos que eran hermanos, Pedro Esteban y Catalina Inés, sino que además, cito textualmente el testamento, le dejo y señalo las 2 mulas para que busque su vida por el buen servicio que me ha hecho. Pero además a la hembra, a la esclava mujer, a Catalina Inés, le lega pues unas cucharillas de plata, 2 anillos de oro, unos colchones, unas almohadas, 2 taburetes, y así más dice, en lo demás de alhajas que restaren y se hallaren en casa, sacándolo más, tal. Y además especifica que a Pedro Esteban y Catalina Inés, su hermana, a la cual dejo también señalados 2 anillos de oro, 2 taburetes, 2 cucharas de plata, 2 almohadas y unas tierras donde llaman el Pajonal, que es la zona alta de Granadilla, la cumbre de Granadilla, pues le dejó estas tierras a estos hermanos esclavos para que en su libertad pues ya pudieran subsistir y ganarse la vida, buscarse la vida, como ella misma dice. Bien, como digo, esta familia Milán se asentó principalmente en la zona del Frontón, en el municipio de San Miguel de Abona. Todavía hay un lugar que se llama la Cueva de las Milanas, en el Frontón, que hace referencia, obviamente, a estas mujeres de la familia Milán, hoy Melián. Como digo, pues por ignorancia, no creo que hubiera ningún propósito específico, a finales del siglo XIX, es decir, hace bastante poco, es cuando se corrompe el apellido Milán en el actual Melián. En concreto, de Pedro Esteban, los 2 hermanos adoptaron el apellido Milán probablemente en agradecimiento a su antigua ama por haberles dado la libertad y encima haberles dejado bienes para subsistir. Y como digo, los 2 adoptaron el apellido Milán de su antigua ama. De ella, de la esclava Catalina Inés Milán, sabemos que se casó en Vilaflor en 1723 con Bartolomé Gómez Grillo y dejó descendencia que está asentada hoy en Vilaflor, también hay aquí en Los Cristianos. Y el otro hermano esclavo, Pedro Esteban Milán, se casó en Vilaflor en 1728 con una tal Josefa Rodríguez. Se avecindaron primero en el Malpaís,
lo que llamamos Busanada, y luego se asentaron en el Frontón, y de este Pedro Esteban Milán y su esposa descienden los actuales Melián Chasneros. La señora que ven en la fotografía de la derecha es una señora que nació a mediados del siglo XIX, falleció a principios del siglo XX en Los Cristianos, y es hija de Antonio Gómez Milán, que lógicamente es descendiente directo de este esclavo liberto Pedro Esteban Milán. Y ya para finalizar, creo que voy bien de tiempo, ¿verdad? Ya para finalizar, voy a hacer referencia de esto dentro de este conjunto de familias, pues guanches, de aborígenes gran canarios, portugueses, italianos, ingleses, judíos, etcétera. Pues no podía faltar, lógicamente, las familias que nos han llegado de América. En 5 siglos de relación de todo tipo, mercantil, personal, entre las Islas Canarias y las colonias españolas en América, pues lógicamente también hubo gente que vino de vuelta, es decir, hay aportes poblacionales que nos han llegado de América aquí a Canarias. Y el ejemplo que he escogido y que es más representativo de las poblaciones, de la población actual de la comarca de Chasna, es el de un esclavo liberto de Cuba, natural de la isla de Cuba, llamado José Marcelino, y que tuvo una vida, pues la verdad que bastante interesante, y algunos de cuyos rasgos o aspectos he podido rescatar pues consultando la documentación histórica. Vemos en la parte izquierda es un grabado de la Casa Fuerte de Adeje, donde se acabó asentando este cubano, José Marcelino. En la parte derecha vemos a un descendiente de principios del siglo XX. Bien, como digo, José Marcelino es un niño esclavo cubano que nació en La Habana a mediados del siglo XVIII. Es un ejemplo de los dramas y las tragedias que supuso la ignominiosa institución de la esclavitud. Todos hemos visto películas como 12 años de esclavitud, aquella serie famosa de Kunta Kinte, y las tragedias y los dramas que supuso para esas poblaciones africanas que fueron pues secuestradas o vendidas y trasladados como mercancía humana para ser vendidos en Europa o en las colonias americanas. Bien, pues José Marcelino es un ejemplo de estos dramas, de estas tragedias, de estas familias rotas por la institución ignominiosa, como digo, y repulsiva de la esclavitud. De forma que fue vendido como niño en La Habana y traído a Tenerife, hasta tal punto que este José Marcelino estaba tan desarraigado que ni él mismo sabía quiénes eran sus padres, puesto que en las partidas de bautismo de sus hijos, de los hijos del cubano José Marcelino, se hace constar expresamente por el párroco de la época que no se le conocen abuelos paternos por haber venido su padre muy pequeño de la América y no dar razón de ello. Es decir, un niño esclavo que es vendido posiblemente dentro de un conjunto de esclavos o de un lote de esclavos aquí en Tenerife. Fue comprado por una acomodada vecina de Ico de los Vinos llamada doña Bárbara Josefa Pantaleona. Estamos hablando del siglo XVIII, y por algunos documentos curiosos, pues sé alguna de las circunstancias de la interesante vida de este liberto cubano, José Marcelino, y en concreto en un documento que he localizado del año 1785, a este José Marcelino se le dice que tenía de profesión zapatero, que fue esclavo de doña María Pantaleona de Icod, estuvo preso en la laguna por una quimera, es decir, por una riña, acontecida en Icod, y de resultas quedó libre y se agazapó en esta villa de Adeje. Es decir, el liberto José Marcelino, por una pelea, una riña, lo encarcelan en la laguna, queda libre y se agazapa, es decir, se oculta, intenta llevar una nueva existencia discreta, alejada probablemente de Icod, donde había tenido esos problemas, e inicia una nueva vida en la villa de Adeje, en donde contrae matrimonio en el año 1783 con María de la Antigua Camejo. Bien, aquí es el documento que les relaté antes sobre la vida de José Marcelino. Y, como digo, contrajo matrimonio siendo ya un esclavo liberto en 1783 con una esclava del Marqués de Adeje, propiedad del Marqués de Adeje, llamada María de la Antigua Camejo. Este tipo de matrimonios es lo habitual en esta época, es una endogamia matrimonial a la que se encontraban prácticamente obligados por circunstancias de marginación social, personas pues, de estratos como libertos, esclavos, pues, que constituían los estratos más bajos de la estamentada sociedad de la época. María de la Antigua Camejo era hija de un hombre libre, blanco, llamado Diego Rodríguez Camejo, que era natural de Fuerteventura, y que se había casado en 1767 con una esclava de raza negra llamada Antonia de los Ángeles, que también era esclava del Marqués de Adeje. Diego Rodríguez y Antonia de los Ángeles son los suegros del liberto cubano José Marcelino. Y también la documentación de la época pues, me ha permitido reconstruir pues, algunos
aspectos de la vida de estos esclavos y libertos en la estamentada sociedad adejera del siglo XVIII. También Diego Rodríguez Camejo, el suegro del cubano liberto, que era un señor libre, natural de la isla de Fuerteventura, pues fue procesado por la justicia en el año 1781, y los testigos que declararon en ese procedimiento judicial pues nos dan una visión pues interesante, ¿no?, de cómo era la vida de estas personas en el Adeje de finales del siglo XVIII. Y en concreto se dice de este Diego Rodríguez Camejo, del suegro de José Marcelino, que su mayor manutención depende de su mujer ser esclava y mantenerse de lo mismo con que su amo la mantiene a ella, que sabe y es notorio que ha estado preso en la cárcel pública de esta dicha villa distintas veces por amancebamiento público, es decir, por estar viviendo con una mujer que no era su esposa. Otro testigo, que se llamó Agustín Casimiro, nos da más detalles de la vida del suegro del liberto cubano y nos dice de este Diego Camejo que no sabe que el dicho Diego Camejo haya tenido oficio ni ejercicio alguno, sino el de matar alguna res de mes a mes, ni menos inclinado a hacer labranza ni aún de asada, que es uno de los que frecuentan las tabernas, que sabe asimismo que ha estado distintas veces preso en esta cárcel pública de esta villa de Adeje por amancebamiento público. Bien, pues esta exótica pareja, formada por el liberto cubano José Marcelino y su esposa, que fue la esclava del marqués de Adeje, doña María de la Antigua Camejo, pues asientan, hacen su vida, pues él como zapatero y ella sirviendo a su amo, el marqués de Adeje. Y José Marcelino pues finaliza su existencia, pues bastante interesante desde su nacimiento en Cuba, traído como niño esclavo a Tenerife. En el año 1813 falleció en Adeje el 3 de enero de 1813 con 48 años de edad y fue enterrado en la iglesia parroquial de Santa Úrsula de Adeje. Sus descendientes, además, he de decir, los descendientes de José Marcelino y María de la Antigua Camejo fueron casi todos durante el siglo XIX humildes pescadores que transitaban o se ganaban la vida mariscando por las costas de Chasna, desde Adeje hasta Los Abrigos, y de hecho los descendientes de José Marcelino han tenido una importancia fundamental en el poblamiento y surgimiento de algunos núcleos costeros en la comarca de Chasna durante el siglo XIX y también en la caleta de Adeje, y en concreto el pueblo de Los Abrigos de Lulaya, que es el nombre correcto de lo que llamamos Los Abrigos coloquialmente en Granadilla de Abona. Pues los primeros pobladores de Los Abrigos a mediados del siglo XIX son miembros de estas familias de pescadores que construían humildes chozas y en las que mariscaban, pescaban y subsistían pues probablemente con el pescado, luego cambiándolo a otros campesinos pues por gofio u otro tipo de alimentos. Bien, creo que con mi ponencia, creo que estoy en hora. Bueno, 44, me queda medio minuto. 44 minutos y 37 segundos. Muchas gracias. Pues creo que con mi exposición he pretendido, no sé si lo he logrado, que ustedes pues tengan un conocimiento más o menos cabal de los diferentes grupos humanos a través de familias concretas que he elegido por cada uno de ellos, pues que han conformado la actual población chasnera, desde los aborígenes guanches, de la Gran Canaria prehispánica, lógicamente de la España y de España peninsular y de Portugal, y después estas pequeñas familias de origen exótico, de Génova, con sangre de las Islas Británicas, de Cuba o de África, del vecino continente africano, y que a la postre pues, han conformado pues, esa amalgama de antepasados de la que pues, todos más o menos venimos de una u otra forma. Bueno, pues nada, muchas gracias. Ajá. Enhorabuena otra vez y... Corre. Escogiste muy bien los grupos.